Muy bien, y ya está con nosotros el doctor Daniel Montamat. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Para mí es un gusto. Bueno, y yo hacía referencia a un común amigo que tenemos, a Luis Sabino, director del Centro de Estudios Americanos, que nos posibilitó este encuentro, que para mí, creo, para muchos de los que ahí estuvimos, fue muy enriquecedor por su mirada de cuál es la circunstancia actual que usted percibe que estamos viviendo. El planteo en ese encuentro, sí, es algo que yo vengo investigando desde hace tiempo, fue más o menos el siguiente. Yo creo que para analizar los problemas de la realidad argentina y de la realidad mundial, tenemos que sacarnos cierta anteojera ideológica valorativa de la modernidad, esta división entre izquierdas y derechas, que está vigente en un sentido, pero que está precedida por este otro análisis. Y el otro análisis es quiénes son modernos para analizar, enfocar, planificar la realidad, y quiénes son posmodernos en su concepción y análisis de los problemas de la realidad. Yo, por ejemplo, creo que el mundo, la sociedad global y la Argentina en particular, están viviendo una crisis de lo que yo llamo el populismo posmoderno. Trampa del corto plazo. Y la alternativa es progresismo moderno. Tenemos que volver a esquemas de largo plazo, pero con una razón sensibilizada por los valores de aquella modernidad plural, de aquella modernidad democrática, de aquella modernidad que buscaba el futuro de nuestros hijos, que fuera un poco mejor que el nuestro. Y lo que mencionaba el otro día como mi hijo, el doctor, es decir, cómo vamos superando la instancia en la que los padres aspiran a que estén sus hijos colocados, que hoy eso no se da. No, yo veo que el mundo, Carolina, y la Argentina están entrampados en el corto plazo. Sí. Esta es la definición. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora, los liderazgos son liderazgos oportunistas en el mundo y en la Argentina. Cuesta muchísimo la transacción entre resignar algo en el presente en aras de un futuro posible, porque posmodernidad es dictadura del presente, es hoy, 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 aquí, ahora, el futuro ahora no importa. Por eso yo digo, hay que volver a la idea de la modernidad, donde se planificaba el futuro, porque el presente era un puente entre el pasado y el futuro. Entonces había un sentido del ser en la historia y en el mundo. Ese ser que se estructuraba con un pasado, que tenía un presente y que iba hacia un futuro. Posmodernidad rompió todo eso y entrampó la sociedad en el corto plazo. Ahora, el problema es que la posmodernidad y el populismo han llevado a la crisis que hoy vive la globalización y a la crisis a la cual se ha metido la Argentina. Entonces necesitamos alternativa. La alternativa es rescatar el valor del futuro en el presente, hacer planes. Usted sabe, doctor Montamat, que bueno, yo mencioné al comienzo de mi programa, y no pretendo con esto ser protagonista, que había estado por X motivos personales en Tucumán este fin de semana. Correcto. Me volví a acordar muchísimo de todo lo que usted había dicho. Una de las situaciones que más me impactó fue ver muchas chicas jovencitas, pero cuando digo jovencitas de 14, 15 años, paseando en la plaza esa central, donde está la Casa de Gobierno, con sus chiquitos en brazos. Y yo creo que cualquiera puede percibir que esas niñas no han sido, hoy son madres por vocación, seguramente, pero se han encontrado frente a esa circunstancia de la vida como atropelladas. Yo pensaba, tal vez de una manera soberbia, no debería decirlo, pero es la realidad, es lo que se me ocurrió. Bueno, ¿quién se ocupa del futuro de estas niñas, ¿no? Pensé en el doctor Albino, que es un hombre que trabaja tanto, pero tanto por la salud de los niños. Dice, ese primer año de vida, lo importante que es. Y pensé en los niños de nuestro país. Tal vez me fui demasiado, porque dije, en una situación así como la que usted describe, de la inmediatez, del relativismo, de los valores que, bueno, son aquí, ahora hay que conseguir las cosas. Es difícil planificar una salida seria y expectable para nuestro país, ¿no? Sí. Y hay gente que es escéptica y dice, bueno, el mundo está entrampado en el corto plazo, sí, a lo anterior no se vuelve. La sociedad ha comprado esta ideología cortoplacista en la posmodernidad. Y lo que mejor expresa políticamente el cortoplacismo es el populismo, tanto político como económico, ese buscar amigo, enemigo, ir cambiándolos, y en lo económico ir jugando con lo que tenemos mientras nos dura.
sin pensar en el futuro. Bueno, pero ¿por qué hoy tenemos que volver a pensar en términos modernos, de largo plazo? Porque el populismo posmoderno nos ha llevado a una crisis. Europa, Estados Unidos, el mundo actual no sale de esta crisis sino con planes de largo plazo. Se están por juntar los presidentes en Río 20, sí. 20 años después del 1992, la primera cumbre climática de Río. Fíjese, ¿qué hemos hecho desde 1992 hasta el presente? Nada. No. ¿Por qué? Porque con todos estos temas ambientales hay muchos intereses en juego. Y necesitamos una transacción entre un costo presente en aras de un futuro posible. Nadie está dispuesto a hacerlo. Los liderazgos son, no, si no tengo resultados actuales, el problema europeo de hoy, tanto en los razonamientos de Merkel como en los razonamientos de los otros, hay mucho presente. Falta la idea de plan, de futuro. Usted dice Alemania, ¿no? Y sin ánimo de, a veces cuando uno habla dice, bueno, no seas culturoso. No, uno trata de compartir lo que la vida nos ha posibilitado. Yo en alguna ocasión tuve la posibilidad de estar en Viena. Bueno, era un régimen monárquico, las mujeres hemos soñado mucho con Sisi, recuerdan ustedes que estaba casada. Sisi emperatriz. Esa Sisi emperatriz. Bueno, en ese marco es que el rey de Austria desarrolla todo un proyecto que tiene que ver con las ciencias naturales y crea el museo, con la historia, con la calidad de vida. Y uno dice, esos hombres que hemos estudiado con sus virtudes, con sus defectos, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero pensaban de aquí para adelante. Muy bien. Entonces, lo que uno hoy va a ver y se maravilla y dice, ay, mira, así que acá había tal cosa y así que el rey o el primer ministro pensaron en esto. Hoy, eso, uno tiene la sensación que para las jóvenes generaciones no tienen demasiados referentes. Carolina, ¿cuándo la Argentina llegó a ser uno de los primeros países del mundo? Cuando tuvo un proyecto de largo plazo, cuando hubo coincidencias mínimas entre lo que eran en aquella época conservadores y progresistas en torno al proyecto de la Constitución Nacional. Claro. Es decir, San Nicolás viene con el programa de la Constitución del 53, ahí hay metas de largo plazo. No andaban todos dándose besos y abrazos. Eso no significa que no había confrontación. Para nada había confrontación, había disputas. Claro. Había deudas pendientes, había que democratizar la República. La República de muchos años era aristócrata, oligarca, como quieren algunos. En 1912 recién se pone en práctica el voto, el sufragio universal y obligatorio, pero hubo todo un proyecto. Bueno, hoy no es que tenemos que volver al siglo XIX, tenemos que tener un proyecto para el siglo XXI. Yo veo a la Argentina sin proyecto. Me compete en lo particular el tema energético. El tema energético es demandante de largo plazo por definición. Hemos entrampado este sector de largo plazo en el cortísimo plazo. Pero yo lo he estudiado y digo, no es el problema energético. El problema argentino es. El problema argentino. Nos falta un proyecto y lo necesitamos para salir. Porque hay muchos escépticos que le van a decir, bueno, pero esto es imposible en un país que tiene turnos electorales cada 2 años. Lo que pasa es que hemos ido acumulando tanto corto plazo que ahora se nos vinieron encima los problemas de largo plazo. Es como que fue una autofagocitación. Claro, o salimos de esto para el largo plazo o no salimos. Este es el tema. Y esto que le pasa a la Argentina también le está pasando al mundo. Entonces, por eso yo digo, y vuelvo al principio, tenemos que entrar a ver cómo estamos analizando los temas. Tenemos que revisar lo que yo llamo la plataforma ideológica valorativa de análisis de los problemas. Y tenemos que definirnos y ver, ¿somos posmodernos o somos modernos? Y nos tenemos que juntar los modernos y ver los denominadores comunes de un proyecto de largo plazo, porque los posmodernos han estado conduciendo y han estado llevando al mundo esta crisis actual. Sí, sí. Y les hace falta un relevo, por el bien de ellos también, porque si queremos a los problemas de la Argentina y el mundo solucionarlos con más populismo y más corto plazo, más posmodernidad, no salimos, los empeoramos. El otro día me decía un chico joven, ¿no? Digamos de los de 20, 25 años, bueno, pero la política siempre tuvo esto, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué es lo que tuvo la política? Siempre tuvo los políticos, porque los chicos hablan así, los políticos siempre hicieron la de ellos y resguardaron su plata. Le digo, mira, no es así. Yo te voy a nombrar algunos políticos que, le digo, ¿vos lo conocés a Balbín?
No, bueno, sí, más o menos, sé quién es. Bueno, vos sabés que la biblioteca de Balbín tuvo que venderse porque sus deudos no podían sostenerla, no había en ese momento alguien interesado, un mecenas para sostener. Les aclaro, la biblioteca de Balbín era una biblioteca a la que muchos de los jóvenes de mi época íbamos a veces cuando no encontramos, era como la biblioteca del EBN. La de Balbín en La Plata, la del EBN acá, cierto. Que fue profesor de historia mío. O sea, no necesitábamos ir a la televisión para encontrar ese referente que con una conducta proba podía ser una persona de, mira cómo lo hizo y no le fue tan mal, el mismo Alfonsín. O sea, Alfonsín no vivía en un palacio, mire que se han dicho cosas y cosas. No quiero agregar el tema de Perón porque yo tengo un pensamiento propio a propósito de que no murió en la riqueza, pero bueno, yo sé que esto genera contradicciones. Pero digo, había modelos para seguir en la sociedad, ¿no? Sin ser referente. Estaba hasta el modelo barrial, era un modelo en donde los chicos jugaban en la vereda y algún vecino decía, epa, hasta acá. Y a ese vecino se lo escuchaba y se lo obedecía a los menores. ¿Sí? Yo coincido plenamente con lo que usted dice, doctor, que cuando una sociedad se resquebraja, no es que se resquebraja solo en las acciones que vemos de los que están encima. Todos mantenemos o hemos mantenido alguna conducta que ha colaborado con ese resquebrajamiento. El tema es de aquí adelante, que es lo que se hace. Hemos comprado todo el corto plazo y el corto plazo nos ha metido en este vendaval internacional y argentino también, porque Argentina está desacelerándose, va a un problema y el problema cuando lo entremos a analizar bien, nos vamos a dar cuenta que es el problema de que en todos estos años entrampamos a la Argentina en el hoy. Esto es una dictadura del presente. Bueno, no hay planes de largo plazo. Como usted lo decía, tal vez es uno de los que es más acuciante, porque si no se hacen, y usted lo sabe mucho mejor que yo, y si no se toman decisiones que tienen que ver con esto, ya no somos un país que nos autoabastecemos, siempre hemos ido hasta ahí nomás, tampoco éramos un país petrolero, digamos la verdad, ¿no? Pero se podían haber hecho, tomado en todos estos años acciones para mejorar, para que el subsidio sirviera, ¿no? Por supuesto. Hay esto que es importante subrayar, porque a veces es fácil escindir responsabilidad y decir los políticos son los populistas y los posmodernos. No, mire, es más serio. La dirigencia argentina se ha hecho populista y posmoderna. Piensa en el hoy. El futuro no existe. Los argentinos como sociedad tenemos que volver a recuperar el sentido, usted lo mencionó recién, de los estadistas, aquellos que tienen planes futuros y que descuentan, yo digo, el futuro a tasas bajas, porque el futuro tiene valor presente. Sí. Bueno, nuevos estadistas. Mire, el proyecto europeo fue fruto de estadistas, de un De Gaulle, de un Adenauer, de un De Gasperi. Si no hubieran estado esos estadistas, ¿cuál sería la Europa de hoy? Está complicada la Europa de hoy, pero ¿cuál sería el nivel de preocupación si no hubiera estado eso? Y sumo un detalle complementario, sí. ¿no? Yo digo, pensar que aquellos pilgrims que llegaron a las costas en Estados Unidos, lo primero que hicieron fue, imaginemos que era gente que, bueno, venía siendo perseguida, que no tenía pocos problemas, digo, con sus temas religiosos, y que sin embargo cuando bajaron, se juntaron en el Mayflower y dijeron, vamos primero a armar un pacto de convivencia. De convivencia, pensando en el largo plazo. Exacto, y ya sabemos que en ese pacto de convivencia fue de todo. Mire, fue el no podrás mirar a la mujer que es de tu prójimo, y después tuvieron que hacer una constitución. Y como no se ponían de acuerdo, ¿sabe? Escribían artículos en el Federalista y escribían, y es maravilloso. Yo a veces siempre lo saco como... Era un pensamiento moderno. Claro. Había largo plazo. Bueno, y me vuelvo... Algunos van a decir, pero ustedes quieren volver al siglo XIX. No. El mundo hoy tiene problemas ambientales, problemas materiales, problemas sociales de envergadura, la demografía, el tema de la inmigración, el tema de los recursos comunes, el agua, el tema de la energía a nivel global. Ninguno de esos problemas se puede resolver con corto plazo. Todo eso exige planes de largo plazo. Y yo advierto sobre otro peligro. Sí. Si no sabemos juntarnos los que creemos en los planes de largo plazo, en los consensos, en las políticas de Estado, cuidado,
porque el colapso de la posmodernidad populista puede dar lugar a nuevos proyectos de la razón autoritaria. Claro, el autoritarismo. Porque hay gente que también desde el autoritarismo tiene proyectos de largo plazo. Así es. Y tiene proyectos de ingeniería social. Sí, o dejar esto que se quiebre lo más rápido posible, que siempre estamos listos, ¿no es cierto? Para aparecer. Bueno, ¿sí? Eso tampoco puede ser. Entonces, juntémonos a aquellos que creemos en la razón, pero la razón plural, la razón, pero la razón republicana, la razón, pero la razón del Estado de Derecho, la razón del constitucionalismo que vino a atenuar justamente todas estas poder absoluto y estas cosas. Si lo hacemos y ponemos en el programa los nuevos temas de la agenda del siglo XXI, le vamos a dar una alternativa a la sociedad argentina y a la sociedad mundial. Doctor Montamat, fue un placer tenerlo, bueno, que lo disfrute de Bodegas de Fin del Mundo. Muchísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21 horas. Recordando hoy, por supuesto, a Manuel Belgrano, un hombre que seguramente en algún momento de su vida tuvo que decidir entre lo instantáneo, entre disfrutar el aquí y el ahora o tomar un compromiso con la vida, con él mismo y con algo mucho más importante, con la nación, que es lo mismo que decir con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.